Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, la Secunda Secundae, la segunda parte de la segunda parte, cuestión 50, las partes subjetivas de la prudencia. Nosotros ya habíamos visto la prudencia en general, la prudencia propiamente tal, y ahora vamos a verla en su especie, porque vamos a ver las especies de prudencia o bien la prudencia individual. ¿Y por qué ver la prudencia individual? ¿Por qué es tan importante? Porque la función de esta prudencia o de esta especie de prudencia es gobernar la multitud. ¿Qué cuestión más importante? Por lo tanto, para los gobernantes, esta parte de la suma teológica, la cuestión 50, parte subjetiva de la prudencia, es absolutamente fundamental para comprender el buen gobierno. Pero no solo eso, sino que vamos a ver la prudencia aplicada a la política, a la gobernación, a lo económico y a lo militar. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, artículo primero. ¿Es especie de prudencia la de gobierno? ¿Es especie de prudencia la de gobierno? Hay objeciones por las que parece que la llamada regnativa o gubernativa no debe ser incluida como especie de prudencia. En primer lugar, la prudencia gubernativa se ordena a mantener la justicia a tenor de la expresión del filósofo en la Ética a Nicómaco, el libro quinto, el príncipe guardián de lo justo. Luego, más que a la prudencia, pertenece a la justicia. En segundo lugar, la segunda objeción, dice el filósofo en el tercer libro de la política, el reino monarquía es una de las 6 formas de gobierno. Ahora bien, ninguna de las otras 5 formas, es decir, la aristocracia, la política o timocracia, la tiranía, la democracia y la oligarquía, da lugar a una especie de prudencia. Luego tampoco el reino o monarquía debe dar lugar a la prudencia regnativa. Vamos con la tercera objeción. Promulgar leyes no es competencia exclusiva del rey, también la tienen otras autoridades. E incluso la podría tener el pueblo, según San Isidro en el libro de Etimologías. Ahora bien, el filósofo señala en el sexto libro de la Ética Nicómaco, entre las partes de la prudencia, la legislativa. Luego, no es adecuado sustituir por la prudencia regnativa. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto, contra estas objeciones que acabamos de presentar? Que está el testimonio de Aristóteles en el tercer libro de la Política, que dice, la prudencia es virtud propia del príncipe. Por lo tanto, dice Tomás de Aquino, la prudencia de gobierno regnativa debe ser prudencia especial. ¿Y qué dice en el argumento pormenorizado Tomás de Aquino? Que como queda expuesto en la cuestión 47, artículos 8 y 12, la función propia de la prudencia es dirigir y mandar. De ahí que donde hay razón especial de régimen o imperio de los actos humanos, hay también razón especial de prudencia. Ahora bien, resulta evidente que existe razón especial y perfecta en régimen en quien no sólo debe regirse a sí mismo, sino también a la comunidad perfecta de una ciudad o reino. En efecto, la república es tanto más perfecta cuanto más universal, extendiéndose a más cosas y llegando a un fin más elevado. De ahí que, por una razón especial y perfectísima, atañe la prudencia al rey, a quien incumbe regir la ciudad o el reino. Por eso entre las especies de prudencia se enumera la regnativa. Vamos con las objeciones en particular. Recordemos que decía la primera, que la prudencia gubernativa se ordena mantener la justicia, a tenor de la expresión de Aristóteles en el quinto libro de la Ética, el príncipe guardián de lo justo, y por lo tanto, más que a la prudencia, pertenece a la justicia. Pero Tomás de Aquino dice, toda materia de las virtudes morales corresponde a la prudencia que las dirige. Y ese es también el título por el que la recta razón de la prudencia forma parte de la definición de la virtud moral, como ya se ha expuesto.
Por eso mismo necesita también la dirección de la prudencia, la ejecución de la justicia, en cuanto orientada al bien común, que es el oficio especial del rey. De ahí que esas dos virtudes, la prudencia y la justicia, son sobre todas propias del rey a tenor de lo que leemos en la Escritura, que dice el Jeremías 23:5, reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia. Pero dado que es más propio del rey la dirección y de los súbditos la ejecución, por eso la gobernativa se considera especie más de la prudencia, que es directiva, que de la justicia, que es ejecutiva. Vamos con la segunda objeción que decía, según el filósofo en el tercero de la política, el reino monarquía es una de las 6 formas de gobierno. Ahora, ninguna de las otras 5 formas da lugar a una especie de prudencia. Luego tampoco el reino monarquía debe dar lugar a la prudencia regnativa. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que el reino monarquía es la mejor entre las demás formas de gobierno según Aristóteles en el Sexto de la Ética. Por ella, pues, debía denominarse preferentemente esta especie de prudencia, pero comprendiendo también en ella todas las demás formas de gobierno buenas, no las perversas, que se oponen a la virtud y no pueden por ello ser parte de la prudencia. Vamos con la tercera objeción que decía, recordemos, promulgar leyes no es competencia exclusiva del rey. También la tienen otras autoridades e incluso el pueblo, según San Isidro en el libro Etimologías. Ahora bien, el filósofo señala en el sexto libro de la Ética, entre las partes de la prudencia, la legislativa. Luego no es adecuado sustituirla por la prudencia regnativa. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que el filósofo la llama prudencia gubernativa por el acto principal del rey, que es dar leyes. Y aunque esto competa también a otros, solo les compete en cuanto de algún modo participan del gobierno del rey. Entonces, muchachos, ¿es especie de prudencia la de gobierno? Tendríamos que contestar afirmativamente. Es una especie de prudencia. Vamos con el artículo segundo. ¿Puede ponerse la política como parte de la prudencia? ¿Puede ponerse la política como parte de la prudencia? Hay objeciones por las que parece que la política no debe colocarse entre las partes de la prudencia. En primer lugar, la prudencia gubernativa es parte de la prudencia política, como se ha dicho en la cuestión 48. Ahora bien, la parte no debe dividirse del todo. Luego, la política no debe ponerse como parte de la prudencia. En segundo lugar, la segunda objeción que apoya este argumento es que las especies de hábitos se distinguen por los objetos. Pues bien, son los mismos los objetos que debe mandar el gobernante y ejecutar el súbdito. En consecuencia, la política como propia de los súbditos no debe figurar como especie de prudencia distinta de la prudencia de gobierno. Vamos con la tercera objeción que dice, cada súbdito es persona particular. Ahora bien, toda persona particular puede regirse a sí misma suficientemente por la prudencia común. Por lo tanto, no es necesario poner otra especie de prudencia llamada política. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra todas estas objeciones? Que en cambio está el testimonio del filósofo en el sexto de la Ética. Es propio de la prudencia de las leyes lo que pertenece al gobierno de la ciudad como prudencia arquitectónica, pero esta lleva el nombre común de política, que trata de los singulares. Veamos ahora el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. Respondo. El siervo es movido por su señor por el imperio, igual que el súbdito por el jefe, pero de modo distinto a cómo son movidos los animales irracionales y los seres inanimados con sus respectivos principios motores. En efecto, tanto los unos como los otros son totalmente impelidos, pero no se conducen por sí mismos ya que carecen del dominio de sí por medio del libre albedrío. De ahí que la rectitud de gobierno no se da en ellos, sino en quienes les mueven. En cambio, los siervos y cualquier clase de súbditos son regidos por el mandato de otro, pero moviéndose ellos libremente. Por eso necesitan la rectitud del gobierno, para regirse ellos mismos en la obediencia a los príncipes. Esa es la función propia de la especie de prudencia llamada política.
Vamos con las objeciones en particular. La primera, acuérdense que decía, la prudencia gobernativa es parte de la prudencia política, como se ha dicho. Ahora bien, la parte no debe dividirse del todo. Luego la política no debe oponerse como parte de la prudencia. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que como queda dicho, la gubernativa es la especie más perfecta de la prudencia. De ahí que la prudencia de los súbditos, menos perfecta que la gubernativa, conserva el nombre común de prudencia política. Como en lógica, el convertible que no expresa la esencia retiene el nombre común de propio. Vamos con la segunda, que dice, recordemos, las especies de hábitos se distinguen por los objetos. Pues bien, son los mismos los objetos que debe mandar el gobernante y ejecutar el súbdito. En consecuencia, la política como propia de los súbditos no debe figurar como especie de prudencia distinta de la prudencia del gobierno. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esta objeción en particular? Que la diversa razón del objeto diversifica el hábito en su especie, como hemos dicho. Pues bien, las mismas acciones son consideradas por el rey bajo una razón más universal que por el súbdito que obedece, ya que son muchos los que obedecen en diversos modos al mismo rey. De ahí que la prudencia gubernativa se compare con la política, de la cual tratamos como el arte del arquitecto con la del obrero. Vamos con la tercera objeción, que decía, cada súbdito es persona particular. Ahora bien, toda persona particular puede regirse a sí misma suficientemente por la prudencia común, por lo tanto no es necesario poner otra especie de prudencia llamada política. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que por la prudencia general se rige al hombre a sí mismo en orden al propio bien, por la política de que hablamos, al orden al bien común. Entonces, ¿puede ponerse la política como parte de la prudencia? Tomás de Aquino diría que sí. Vamos con el tercer artículo, que dice, ¿debe incluirse la economía como especie de la prudencia? ¿Debe incluirse la economía como especie de la prudencia? Hay objeciones por las que parece que la economía no debe ponerse como especie de prudencia. En primer lugar, según Aristóteles en el Sexto de la Ética, la prudencia se ordena a todo el vivir rectamente. La economía, en cambio, se ordena a un fin en particular, es decir, a las riquezas, como dice Aristóteles en el Primero de la Ética. La economía, pues, no es especie de la prudencia. En segundo lugar, la segunda objeción dice, según se ha expuesto en la cuestión 47, la prudencia es exclusiva de los buenos. La economía, en cambio, puede ser patrimonio también de los malos, y en efecto hay muchos malos que son próvidos en el gobierno de su familia. Luego la economía no debe figurar como especie de la prudencia. La tercera objeción dice, como en la sociedad hay jefes y súbditos, también en la familia. En consecuencia, si la economía fuese parte de la prudencia como lo es la política, habría que hablar de una prudencia del padre, como hablamos de la prudencia del gobernante. La realidad, sin embargo, no es así. Luego tampoco la economía debe ponerse como parte de la prudencia. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que tenemos las enseñanzas del filósofo en el Sexto de la Ética, de que las partes de la prudencia ordenadas al gobierno de la multitud se entienden como una es prudencia y otra política y otra legislativa. Vamos con el respondo de Santo Tomás de Aquino, que dice, la razón formal del objeto dividido en universal y particular, en todo y en partes, diversifica también las artes y las virtudes, y según esa diferencia, una es principal respecto de la otra. Ahora bien, resulta evidente que la familia ocupa un puesto medio entre la persona individual y la ciudad o reino, ya que en efecto, la persona individual es parte de la familia y la familia a su vez lo es de la ciudad o reino. Por esa razón, al igual que la prudencia común, que es directiva del individuo, es distinta de la política. La economía entonces debe distinguirse de las dos. Vamos con las objeciones en particular. La primera decía que, según Aristóteles, la prudencia se ordena a todo el vivir rectamente, pero la economía a un fin en particular, y ese fin son las riquezas, como dice Aristóteles. Entonces, la economía no es una especie de prudencia.
Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esa objeción? Que las riquezas se refieren a la prudencia económica no como fin último, sino simplemente como instrumento, según leemos en el primero de la política. El fin último de la prudencia económica, en cambio, abarca la totalidad del vivir bien en las manifestaciones de la vida familiar. Pero Aristóteles, solo por vía de ejemplo en el primero de la ética, pone las riquezas como fin de la prudencia económica, ya que lo son en el afán de muchos. Vamos con la segunda objeción, que decía que la prudencia es exclusiva de los buenos, pero la economía puede ser también patrimonio de los malos, y de hecho hay muchos malos que son próvidos en el gobierno de su familia. Por lo tanto, la economía no debe figurar como una especie de prudencia. ¿Y qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que algunos pecadores pueden mostrarse próvidos en algunos negocios particulares de la vida familiar, pero no en el conjunto de la vida doméstica. Para eso se requiere ante todo una vida virtuosa. Recordemos la tercera objeción que decía, como en la sociedad hay jefes y súbditos, también en la familia. En consecuencia, si la economía fuese parte de la prudencia, como lee en la política, habría que hablar de una prudencia del padre, como hablamos de la prudencia del gobernante. La realidad, sin embargo, no es así. Luego tampoco la economía debe ponerse como parte de la prudencia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? La autoridad del padre en casa es en parte similar a la del rey, como leemos en el 8º libro de la Ética, pero no posee, como él, potestad de gobierno completa. Por esa razón, la prudencia del padre no da lugar a una especie distinta como la del rey. Entonces, muchachos, ¿debe incluirse la economía como especie de la prudencia? Santo Tomás de Aquino diría que sí. Vamos con el artículo 4. ¿Debe incluirse como especie de prudencia la militar? ¿Debe incluirse como especie de prudencia la militar? Hay objeciones por las que parece que la prudencia militar no debe figurar como especie de prudencia. En primer lugar, la prudencia es distinta del arte, como leemos en el 6º libro de la Ética. Ahora bien, lo militar parece el arte de las cosas de guerra, como expone también el filósofo en el 3º de la Ética. Luego, lo militar no debe figurar como parte de la prudencia. En segundo lugar, la ocupación militar, lo mismo que otras ocupaciones, por ejemplo la de los comerciantes, de los artífices y otros semejantes, estarían incluidos dentro de la política. Ahora bien, las demás ocupaciones que se desarrollan en la vida no se consideran como parte de la prudencia. Luego tampoco debe ser considerada la militar. En tercer lugar, las cosas de guerra adquiere máxima importancia la fortaleza. En consecuencia, la ciencia militar corresponde mejor a la fortaleza que a la prudencia. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que leemos en la Escritura: con estratagema se hace la guerra y la victoria está en la muchedumbre de los consejos, como dice Proverbios 24:6. Pues bien, aconsejar es propio de la prudencia. Luego, en asuntos de guerra es sumamente necesaria la especie de prudencia llamada militar. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino en el Respondo, en argumento pormenorizado? Dice que lo que es producto del arte y de la inteligencia debe ser conforme a lo que procede de la naturaleza, obra de la inteligencia divina. Pues bien, la naturaleza tiene dos objetivos: primero, dirigir cada cosa en sí misma; segundo, resistir a cuanto se oponga o pueda destruirla. Por esa razón proveyó a los animales no sólo de apetito concupiscible, para que tiendan a las cosas convenientes para su conservación, sino también del apetito irascible que les impulse a resistir a cuanto se les opongan. De ahí que es también necesario que en lo que está regido por la razón haya no sólo la prudencia política, que disponga de forma conveniente lo que atañe al bien común, sino además la prudencia militar, que rechace los ataques del enemigo. Vamos con las objeciones en particular. Acuérdense que la primera decía: la prudencia es distinta del arte, como leemos en el 6º libro de la Ética. Ahora bien, lo militar parece el arte de las cosas de guerra, como también expone Aristóteles. Por lo tanto, lo militar no debe figurar como parte de la prudencia. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que lo militar puede ser arte en cuanto tiene ciertas reglas sobre el buen uso de los determinados medios externos.
por ejemplo, armas, caballos, etcétera, pero corresponde más a la prudencia en cuanto ordenado al bien común. La segunda objeción, recuerden, decía, la ocupación militar, lo mismo que otras ocupaciones, por ejemplo, la de los comerciantes, de los artífices y otras semejantes, estarían incluidas dentro de la política. Ahora bien, las demás ocupaciones que se desarrollan en la vida no se consideran como parte de la prudencia. Luego tampoco debe ser considerada la militar. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que las demás ocupaciones que se desarrollan en la ciudad se orientan a alguna utilidad particular. La ocupación militar, en cambio, tiene como fin velar por el bien común. Vamos con la tercera objeción y última que decía, en cosas de guerra adquiere máxima importancia la fortaleza. En consecuencia, la ciencia militar corresponde mejor a la fortaleza que a la prudencia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? El ejercicio del arte militar corresponde a la fortaleza, la dirección, empero, a la prudencia, sobre todo como se ve en el jefe del ejército. Y ahí está, muchachos, ahí está. Hemos terminado entonces esta cuestión 50 de la segunda parte de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Bastante interesante entonces porque nos viene a hablar sobre el gobierno. O sea, si bien nos habla sobre la prudencia, finalmente también nos habla de su relación con el gobierno. Y yo creo que de alguna forma Tomás de Aquino vincula la prudencia con el gobierno porque aquí es donde se ve la verdadera prudencia. O sea, si alguien es verdaderamente prudente o no cuando está a cargo de un país. ¿Ah? Yo creo que esa es la postura que tiene Santo Tomás de Aquino. Por eso es el propósito, ¿no? Y claro, la prudencia regnativa o de gobierno es una especie especial y perfectísima entonces de prudencia, amigos míos. La prudencia política, en cuanto a disposición del súbdito para conducirse bien dentro de la ciudad, es una especie de prudencia distinta de la regnativa. O sea, no es lo mismo el gobierno que la política, ¿no? Lo gubernamental que lo político no es lo mismo. Y no solo a esa esfera está la prudencia, sino que también a la esfera del micro, como del padre o cabeza de familia, porque ahí está la prudencia económica. Y uno dice, pero ¿por qué está hablando de la familia con respecto a la economía? Claro, hay una cuestión de economía familiar, pero es que nosotros tenemos que entender, o más bien atender, al sentido etimológico de la palabra economía. Porque si nosotros nos vamos y dirigimos a la etimología, que es o economía, este viene del griego oikonomía. Y oikos significa casa. Y nemein significa administrar, distribuir, etc. Ujú. Por lo tanto, así se entendía la economía, ¿no? Es como la administración de la casa en ese sentido. Y también hay una prudencia en lo militar, el jefe de guerra para la defensa. O sea, en todas estas esferas hay, por supuesto, prudencia. Y debe haber prudencia, ¿no? Debe haber prudencia. Y esta no es una articulación que muestra el bien común, porque eso es lo que busca Tomás de Aquino, el bien común como una abstracción, sino una realidad que se construye en múltiples niveles de la vida social, todos necesitados de razón práctica, de liberación y virtud. Por lo tanto, Tomás de Aquino nos recuerda que toda forma de legítima autoridad, paterna, civil, militar, gubernativa, debe estar animada por una prudencia que no impone desde el poder, sino que orienta desde la sabiduría. Gobernar bien no es simplemente mandar, sino discernir rectamente lo que conviene a la comunidad y hacerlo con justicia, fortaleza y templanza. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo
Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon y saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Diana94 y Jorge Ríos, que colaboran con este proyecto de Filosofía de Apuntes mensualmente como mecenas romanos. Un abrazo a todos, muchachos. Muchas gracias. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo fuerte también. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga, y si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.